¿Qué tal? Buen día. Buenos días, aquí ya estamos listos. Muy bien. Mm, Este, este circuito que hemos estado viendo es muy importante, no solo por su relevancia en una gran cantidad de sistemas, sino porque hay una enorme cantidad de aplicaciones en las cuales no tiene que ser tan exigente en sus prestaciones. Y lo más importante aquí es rescatar sus ventajas, sus características y darnos cuenta que eventualmente algunas de estas que estamos visualizando a manera de rescate de conceptos, luego vamos a poder controlarlos. Y en sentido estricto, lo que vamos a hacer es aprovechar todo aquello que podamos interpretar, distinguir cuando hagamos análisis de corriente alterna. Y para ello, pues la sesión anterior estuvimos viendo esquemas muy sencillos de polarización y si bien nosotros debemos de llevar esto a la práctica, de hecho yo les invito a que puedan hacerlo a nivel simulación o incluso en el laboratorio, dense la tarea de polarizar algún amplificador operacional que tengan por ahí y dense la oportunidad de usar el multímetro para verificar qué potencial están generando en los puertos y simplemente sean curiosos y midan el potencial en el nodo de salida. O si usan monopolar, pues también incorporen resistencias del mismo valor y simplemente verifiquen que las condiciones que ustedes proponen para tener potenciales simétricos en los distintos nodos, de entrada por supuesto, pues se van a verificar cuando luego midan la salida. Entonces, toda vez que uno tiene ya la certeza de que el circuito está polarizado, lo que nos interesa es tener alguna función específica por realizar, algo que uno esté interesado en cómo manejar las señales, amplificarlas, integrarlas, derivarlas. Entonces, asumimos que para hacer este tipo de funciones lineales, por supuesto, pues ya nuestro sistema está polarizado y simplemente vamos a incorporar algunos elementos justamente para obtener estas funciones que deseamos. Y el más sencillo, vimos la sesión anterior, era el seguidor de voltaje. Ahí pudimos ver que en la medida que la ganancia a lazo abierto sea de gran valor, pues en esa misma medida vamos a asegurar que la respuesta sea equivalente a la entrada. Y ese concepto lo seguiremos utilizando en este circuito, que fue el primero que analizamos y en el que nos quedamos la sesión anterior, y era que toda vez que tenemos una red y que la estamos ya visualizando en corriente alterna, el circuito que resulta es justamente que está en la parte superior izquierda. Decíamos que para analizarlo, lo más importante en este momento es que rescatemos la ecuación que describe su desempeño, que identifiquemos cuáles son los distintos valores que conocemos en los distintos nodos y que simplemente nos demos a la tarea de hacer un despeje netamente matemático para conocer aquellas variables que desconocemos. En particular, si estamos usando una red puramente resistiva y una fuente de voltaje, que seguramente es un generador, pues matemáticamente hablando, para saber este operacional cómo interpreta todos estos elementos que acabamos de comentar, pues nos podemos ayudar del álgebra para despejar y tener una idea de cómo sería el potencial en uno de los nodos que no conocemos.
Asumimos, como buenos ingenieros, que la ganancia a lazo abierta es muy alta. Entonces consideramos en esta álgebra que el término que está a la izquierda de la igualdad no contribuye fundamentalmente en esta condición de equilibrio, y eso nos llevaba a que para que esta función fuese cero, necesariamente estos dos potenciales tienen que ser de igual valor. Y este potencial que vemos en el puerto inversor, pues en sentido estricto es un potencial virtual, porque en realidad la señal real está en el otro puerto. Pero el hecho de que conozcamos un valor para este nodo, pues nos permite fácilmente seguir capturando lo que sabemos de la teoría de circuitos y determinar con un poco de álgebra la función que realiza este circuito. En eso nos quedamos la sesión anterior, y entonces, pues su servidor gusta de usar las leyes de corrientes de Kirchhoff. ¿Por qué? Bueno, esta siempre me lleva a que utilicemos la ley de Ohm, y como el nodo de interés es justamente ese que yo identifiqué como el potencial en mi puerto inversor, ahí me conviene declarar la función, la ley de corrientes de Kirchhoff, porque justamente todas las corrientes que circulan en los elementos me involucra a todos los valores de interés. Ya me involucra a la señal de entrada, me involucra a los resistores y por supuesto al potencial en el nodo de salida. Así que con la ley de Ohm, pues yo asumo que las corrientes salen de este nodo, que ninguna llega, y entonces defino esta expresión y despejo para mi variable desconocida. Y resulta que tengo un potencial de salida que es equivalente a la señal de entrada, excepto que tiene un factor de multiplicación o un factor de ganancia. Este circuito en particular lo que hace es amplificar la señal, y estamos asumiendo que este factor de amplificación nosotros lo vamos a controlar. Vean que aquí no es relevante los valores particulares de resistencia, sino la relación entre ellos, de manera que este factor de ganancia nosotros lo vamos a determinar, y seguramente lo dictará también alguna aplicación, pero sobre todo vamos a procurar que este factor de ganancia no sea suficientemente grande como para que saturemos al amplificador operacional. Si es un 741 y que vamos a alimentar con voltaje elevado, bueno, seguramente no vamos a llegar a esa condición de saturación. Pero cuando diseñemos nuestro propio amplificador operacional, y si lo hacemos en tecnología de 28 nanómetros, bueno, pues la alimentación va a ser 0.9 voltios. Ahí sí vamos a ser cuidadosos de que nuestros factores de amplificación pues no nos lleven a la saturación de nuestro sistema. Así que bueno, para todo propósito práctico, nosotros podemos controlar el factor de ganancia simplemente definiendo la relación resistiva que necesitamos. Para aquellos que les gusta la teoría de circuitos basada en diagramas de bloques, bueno, pues esta representación justamente implicaría este comportamiento. Antonio, Sí, sí, Federico, buenos días. ¿qué tal? Buen Oye, día. acabamos de hablar de que buscamos el amplificar. En las clases pasadas veíamos que lo íbamos a usar más para amplificar el ruido y de ahí diseñar el filtro. O, por Bueno, ejemplo, o, no, no, no. Habíamos comentado que teníamos dos subcircuitos. Uno que era del tipo pasaaltas y otro del tipo pasabajas. Así como, como una red netamente pasiva. Analizamos el efecto individual que cada uno de ellos provocaba en términos de ruido, y decíamos que el ruido de la etapa del pasabajas era la más importante, en sentido estricto, por la relación de resistencias que habíamos determinado,
podríamos asumir que la parte del pasaaltas no contribuye de manera relevante. ¿Por qué? Porque ya teníamos una especificación que era ser menor a 0.3 microvoltios, y la contribución del pasaaltas perfectamente cubría esa especificación. Entonces nos enfocamos a la etapa de salida, que en sentido estricto es el filtro pasabajas. Y habíamos dicho, tenemos dos opciones, que también fue una idea que aquí se comentó. ¿Por qué no amplificamos la señal de interés? Es decir, esa señal que viene del pasabajas y donde el ruido no la está afectando, ¿por qué no amplificamos la señal de modo tal que lo alejemos de la contribución del ruido del pasabajas? Y si además podemos reordenar el valor óhmico del pasabajas y ajustamos la capacitancia, entonces estamos separando todavía más la señal de interés, que está amplificada, el ruido RMS, que lo estamos disminuyendo, y en esas dos condiciones le estamos dando más valor a la métrica que seguramente tenemos que satisfacer, que es la razón señal a ruido. Entonces, bajo ese supuesto, estamos asumiendo que si amplificamos la señal del pasaaltas, si bien también estaríamos amplificando el ruido que hay ahí, no va a ser relevante por el análisis previo que hicimos cuando lo comparamos con el pasabajas. Sí, es que yo me refiero porque hablas de una relación de 0.9 volts, ¿verdad? Entonces, y estando en el silicio. O sea, no Ujú. vamos a tener una amplificación muy grande porque vamos a saturar muy pronto al amplificador. ¿O cuáles son los valores de señal que esperaríamos en este caso, por ejemplo, de querer De amplificar una acuerdo, señal? de A eso acuerdo, voy. de acuerdo. Si lo diseñamos en esa tecnología que acabábamos de comentar, 28 nanómetros, donde la alimentación es de 0.9 voltios, definitivamente no vamos a usar un amplificador como este con resistores. O sea, de entrada, no resistores. ¿Por qué? Porque como el voltaje de alimentación es muy pequeño, pues el ruido fácilmente va a ser notorio, fácilmente. Y si además ahí están los ruidos térmicos, es de esperar que por más análisis que hagamos de ruido, no va a ser posible porque tenemos una alimentación muy baja. Entonces, a grandes males, grandes remedios. Quitamos resistores. Entonces, cuando lleguemos a esa condición, esta etapa de amplificación tendrá su equivalente con capacitores. Y entonces sí, igual vamos a decir, el ruido que generan los capacitores del pasaaltas es muy pequeño como para tomarlo en cuenta. Así que vamos a amplificar todas las señales que vienen del pasaaltas y definamos nuestro factor de amplificación, pero ya sobre la base que la red que estamos analizando es puramente capacitiva, Antonio. Al final vamos a llegar a esa solución. Todas las redes que tengamos que diseñar, si estamos hablando de tecnologías de potencial bajo, tendrán que ser netamente capacitivas. Pero hablando de corriente alterna, ¿eso no me retrasa la señal con respecto a lo que iba a desear? Ujú. O sea, el hecho de que meta capacitores no me va a meter retardo, desfase, o ya no Eh, me interesa en esta parte, no, simplemente. no, nos interesa, sí interesa. Pero, pero aquí lo que vamos a hacer es aprovecharnos de a quién está dirigido. Por ejemplo, me explico, ¿eh? Eh, el cine. El cine se aprovecha de que nuestra capacidad óptica es muy lenta. Y en el cine nos están pasando cuadro por cuadro, pero nuestro ojo es incapaz de detectarlo. Lo vemos como un movimiento continuo, ¿cierto? En el Sí, audio, un teoría de muestreo, pues. en el audio es igual.
las señales viajan y aunque hay un retardo, nuestro oído no va a ser capaz de notarlo. Nuestro oído, viéndolo como audio, pues va a escuchar un frente sonoro que trae información y lo vamos a escuchar como una oración, una conversación, una canción, etcétera. Entonces, los sistemas, el sistema como tal, sí va a generar un retardo respecto a la señal de entrada, pero a la salida que va al usuario, realmente ese retardo va a ser insensible. Si en algún momento tenemos varios canales de información, entonces seguramente sí hay que cuidar mucho la sincronía para que todo el mundo esté llegando en paralelo al mismo tiempo. O si no, pues podemos tomar otro tipo de alternativas, como estar sacando la información en modo serial. Es decir, sí hay un efecto de retardo, pero vamos a tomar ventaja del sistema en general, de su aplicación y de los distintos mecanismos que hay para hacernos de la información ya cuando esté convertida a digital. Por supuesto que lo vamos a tomar en cuenta. Incluso hasta vamos a poder valorar si un protocolo me conviene más que otro. Entonces, por supuesto que vamos a ver este tipo de alternativas y dado la aplicación, pues seleccionaremos el que más se adapte. Pero tienes razón, pero aún más, Antonio. Eh, la voz, ahora que tú me estabas hablando, yo te escucho perfectamente bien, pero el sistema que se va a encargar de capturar tu frente sonoro, de filtrarlo, de convertirlo a digital y de mandarlo, o sea, a tu frente sonoro no le importa la tecnología. Él no le interesa si el sistema de comunicación que tenemos está diseñado con 1 voltio, con 5 voltios, con 3.3. Al frente sonoro, ese siempre ha existido como tal y él no le importa. Nosotros como diseñadores somos los que tenemos que considerar las amplitudes de las señales equivalentes, hablo del frente sonoro, y cómo, aun cuando tengamos un sistema con alimentación pobre, nuestros circuitos deben ser capaces de identificar, filtrar, procesar, convertir y transmitir. Ahí está el valor agregado, Antonio, que nosotros tenemos que tener los recursos y los elementos para hacer un sistema funcional, aun cuando la tecnología sea muy pequeña como esta que yo comentaba. Juan José. Sí, Federico, ahorita te pidió a Toño que te dijera que se va a sentar un momentito, pero está ahí al escuchen. En lo que estabas comentando ahorita, de la parte que te comentó Toño, y ahorita que lo comentaste de lo de la voz, que a veces el sistema puede comprimirla para tener un mejor, para no gastar más ancho de banda. Tenemos bueno, hay una regulación para que los canales no se vayan más allá de los 4 kHz a nivel de baja frecuencia y después pasan a digitalizarse. Porque ya si se comprime más el canal, pues ya la voz cambia. Por ejemplo, podemos comprimirlo a 2 kHz, entonces sí, ya, pues a lo mejor no me reconoces en el canal o Claro. en el audio que se está recibiendo. Uh-huh. En este caso, ¿hasta dónde podemos comprimir antes de que se robotice la voz? Pues lo acabas de decir, las propias aplicaciones nos van a dar esa característica. Si tú o si nosotros no estamos interesados en que por la voz nos identifiquen, pues la podemos comprimir más por cuestiones de seguridad. O si la fidelidad para conocer al interlocutor es fundamental en la conversación o en la transmisión de información, pues seguramente vamos a comprimir menos para que identifiquemos quién está hablando o quién está dando un discurso. Entonces, una u otra posibilidad, por supuesto que es viable, Juan José, y al final, insisto, pues seguramente la aplicación nos va a decir hasta dónde. Ok, de acuerdo. Fíjate que ya voy a hacer un paréntesis. Estuve analizando el circuito, el del K2W, del primer amplificador tubo de vacío,
y utiliza dos tubos 12AX7 que son doble triodo. El primero es como un triodo diferencial y el segundo es como para amplificar la señal y darle la salida a través del cátodo del último tubo. Y estuvo interesante, saqué el diagrama y en una chancita que tenga, a ver, se lo puedo compartir para que lo conozcan. ¿De acuerdo? Entonces es un multietapa, ¿cierto? Es correcto. Hay una parte diferencial y una etapa de salida que también debe amplificar. Sí, es correcto. El primer tubo, la primera rejilla entra a la etapa inversora, en la segunda, en la etapa, digo, en la entrada positiva, hacen ahí el proceso de diferencial y en la segunda placa es donde sale la señal para la tercera rejilla del segundo tubo. Interesante, ¿eh? Sí, sí, cuando tengas oportunidad, Juan José, no lo platicas, ¿eh? Sí, sí. Ok, correcto. De hecho, te invitaría a que hicieras un pequeño speech pues para aprender también estas partes interesantes. Ok, de acuerdo. Fíjate que tengo tubos del 12AX7, es el triodo más común para amplificación de audio. Ujú. Y me llegó la idea de por qué no realizar el operacional a base de tubo de vacío. El voltaje que utilizan es más o menos 300 volts. Eso lo puedo sacar de un Ujú. transformador Ujú. de los antiguitos y ahora sí probarlo. Tiene Ujú. dos tubos de neón o foquitos de neón que sirven como reguladores de voltaje. Pero también si no, bueno, son muy comunes, pero si no se le puede poner un BR150 o BR75 dependiendo del, del voltaje que vayamos a tener a la salida Ujú. para que regule. Interesante. Ok, dale. Ya te comprometimos, Juan José. No importa, así aprendo más. Aquí todos aprendemos. Pues muy bien. Entonces decíamos, tenemos un circuito que efectivamente amplifica, no invierte la fase, y eso también lo vemos desde el despeje de nuestra ecuación. La ecuación es netamente positiva. Así que bueno, algo también relevante es que los factores de amplificación en ocasiones están dictados por la propia aplicación. Es decir, hay ocasiones que hay un interés específico en un tipo de aproximación de filtrado y entonces se sintetizan algunos polinomios. Por ejemplo, para quien está familiarizado, hay filtros del tipo Butterworth, hay Chebyshev, hay elípticos, hay Notch, hay Laguerre, hay Hermite, hay un montón de polinomios que se sintetizan y que tienen una buena respuesta a nivel de sistemas de filtrado. Bueno, pues ese sintetizar no es más que ajustar con los elementos de red los distintos coeficientes de ese polinomio. Entonces los coeficientes en realidad no son, se pueden visualizar como factores de ganancia y en ocasiones son factores muy pequeños, 1.2, 3, 4.4, por ejemplo. Entonces, este tipo de factores de ganancia, insisto, pues está regido por el tipo de propuesta que estamos diseñando, la aproximación de síntesis que estamos usando, pero sobre todo en el marco de la aplicación que seguramente se desarrolla. Entonces, estos factores de ganancia pudiera ser muy pobre, 1.46, pero a veces hay amplificaciones más pequeñas, 1.2. Y si con eso la síntesis se satisface y el desempeño se cumple, pues ajustamos de ahí la relevancia de estos factores de ganancia pequeños. Y de ahí también viene que no es relevante el valor particular del componente, sino la razón de resistencias. Así que ahí también tenemos un poco de manga ancha para seleccionar valores que cumpla el valor que necesitamos con valores óhmicos de poco valor, es decir, para que no generen este ruido térmico de interés. Por supuesto, estamos hablando de sistemas que estamos alimentando
pues con 5 voltios, quizás todavía en 3.3 voltios, pero si vamos bajando la alimentación, pues debemos ir haciéndonos a la idea de que estas mismas topologías empezarán a migrar a redes puramente capacitivas. Entonces, algo que también no debemos de olvidar son los distintos métodos que tenemos para valorar el desempeño, y en este sentido, pues la sensibilidad es algo que debemos tener ahí presente. Por la propia naturaleza de la red, pues resulta que la sensibilidad del factor de ganancia ante variaciones de los componentes, pues es del mismo valor. Y recordemos que cuando teníamos expresiones analíticas, nosotros las evaluábamos en los valores nominales. Así que aquí también podemos ver que cuando los factores de ganancia son pequeños, ligeramente arriba de 1, etcétera, bueno, pues la sensibilidad también se mejora, vamos, porque imagínense una ganancia ligeramente mayor a 1, que puede ser 1.2, 1.4, pues la diferencia y el cociente realmente hace un número que pudiera ser representativo de una cierta tolerancia a las variaciones de los componentes. Entonces, en algunas aplicaciones, este tipo de redes se presta porque los factores de ganancia pueden ser consistentes dentro de cierto rango a pesar de la tolerancia. Entonces, eso seguramente viene muy bien, exceptuando, insisto, pues cuando ya hay otro tipo de especificación más rigurosa en el que este tipo de variación pues ya no se pueda tolerar. Pero por lo pronto, recordemos que sí es muy relevante evaluar los distintos desempeños en términos de la sensibilidad, sobre todo porque los componentes varían y esto se puede hacer en cualquier tipo de sistema, digital, analógico, de microondas, de señal mezclada, el que sea. Simplemente lo que se requiere es tener un modelo analítico que describa el desempeño o una parte del desempeño. Pueden seleccionar una parte crítica del desempeño, un modelo analítico que lo describa y darse cuenta de quién va a depender su variabilidad, de este subsistema, de este circuito, de este subcircuito, de este componente incluso, e identificar y acorralar cuáles van a ser las partes más críticas y ahí enfocar nuestro esfuerzo y no necesariamente a nivel sistema. Ustedes pueden irlo acorralando para identificar cuál es la mayor fuente pues de problema en este caso, ¿no? Entonces la sensibilidad siempre es un mecanismo para que lleguemos ahí de manera rápida. Ahora sí, tomemos ventaja de todo lo que hemos hecho. Miren, esto que está aquí es el amplificador operacional polarizado con una única fuente. Estamos utilizando 2 divisores de voltaje para polarizar los puertos de entrada. Los hemos seleccionado del mismo valor para que estemos generando el 50% del potencial de alimentación. Y hemos incluido un par de capacitores en cada puerto para aislar niveles de DC. Decíamos, no sabemos quién va a proveer esa señal de entrada. Puede ser que venga de otro circuito, puede ser nuestro generador. Y si no tenemos la precaución en el generador de poner un offset 0, pues posiblemente un nivel de DC distinto de ese valor pudiera entrar en conflicto con el potencial que estamos generando. Entonces, pues para separarlos y aislarlos, usamos estos capacitores. Nosotros queremos construir una función en corriente alterna. Entonces, si nosotros tuviéramos un generador de funciones y lo conectamos, el generador lo que va a intentar hacer es proveer una señal armónica. Y del punto de vista de corriente alterna, el generador lo que va a ver es un circuito eléctrico equivalente, donde los niveles de DC en principio pues no queremos que tenga relevancia, los hemos eliminado y todo lo que queda ahí de DC es una tierra
que algunos le llaman tierra analógica. Ustedes observan y ponen su atención en un puerto, no importa que sea el positivo, no importa que sea el negativo, ustedes van a observar un par de resistencias en paralelo. Eso es lo que vería la señal de entrada cuando excita a esta red RC. Que si entra la señal por el capacitor CA, llega a ese nodo que conecta a dos resistores y resulta que están en paralelo. Entonces, nuestra red de polarización en alterna representa un resistor equivalente cuyo valor es el paralelo de esos dos que forman el circuito divisor de voltaje. Juan José. Sí, Federico, también podríamos considerarlo, por ejemplo, la entrada de capacitor, el CEA o el otro que está en la entrada, la inversora, junto con los valores resistivos, nos forman un circuito pasalto, ¿no? También. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? Entonces, si yo ya tenía un filtro pasaltas, como dice Juan José, pues ¿por qué no utilizo el capacitor de mi filtro pasaltas para aislar? ¿Y por qué no selecciono los valores resistivos de mi divisor de voltaje para definir el resistor que me hacía falta para completar mi filtro pasa altas? O si yo seleccioné valores de poco valor óhmico para definir mi red de polarización, pues al conocer el paralelo, quizás yo pueda reajustar el valor capacitivo necesario para construir mi polo donde lo quería, que era 100 Hz. Entonces, una u otra opción son viables y algunas otras, por supuesto que también. Así que es correcto. Todo ello nos lleva a que por default tenemos un filtro pasaltas. Entonces, todo lo que ya sabíamos del diseño previo de nuestro filtro, aquí lo podemos reflejar, aprovechando la propia red que habíamos incorporado y sabiendo que tenemos resistores que en DC son divisores de voltaje, pero que en alterna es un arreglo paralelo. Entonces tengo una doble utilidad de mi red resistiva y si quiero construir un amplificador no inversor, pues solo tendría que seleccionar el valor del resistor de retroalimentación y lo tengo, ya lo conseguí. Ya tengo mi filtrado pasa altas con amplificación, pues de una vez le pongo el pasabajas, ¿no? De una buena vez, porque al final habíamos dicho, este circuito amplificador operacional es un buen acoplador de impedancias. Entonces, y si su salida es de baja resistencia y se comporta como una fuente de voltaje, pues qué mejor que esa respuesta de lo operacional para que alimente a mi filtro pasabajas. Entonces ya tengo todo. Puedo construir todo mi sistema de filtrado aprovechando las redes iniciales, reconstruir la posición del polo pasaltas, seleccionar un valor para ajustar a la ganancia que yo deseo y me traigo mi filtro pasabajas que ya tenía definido. Pero aún más, puedo tomar más ventaja. Yo me acuerdo que para que mi sistema de filtrado estuviese bien diseñado y filtrara las 2 décadas que habíamos seleccionado, la relación entre el resistor del pasaaltas y del pasabajas tenía que ser relevante. Yo en particular utilizo una relación de 1 a 10. Pues aquí ya no es necesario. Si se dan cuenta, aquí ya están aislados estas redes por la etapa de amplificación. Entonces, como ya no es necesaria este valor capacitivo alto para R1, pues yo puedo poner un valor más pequeño, aumento el del capacitor y ya tengo menos ruido generado. Ya no por el filtro, pasabajas. No, lo puedo disminuir
desde el reajuste de sus valores. Y entonces ya tengo un sistema pasabanda con polos independientes y favorecido porque el acoplador que estoy utilizando me sirve además como factor de amplificación. Y entonces, pues tengo todo a la mano, y para no destruir toda esta construcción atractiva, pues voy a procurar que mis resistores, que son fundamentales para mi amplificación, seleccionarlos de mínimo valor para que la contribución de ruido pues no sea un problema. ¿Y todo este beneficio es gratis? No, estaré aportando consumo de potencia. Entonces, si este operacional lo estoy alimentando con 12 voltios, pues el costo puede ser elevado. Y si yo lo diseño con 1 voltio, del punto de vista del sistema, igual sigue siendo elevado. Y si lo bajo a 28 nanómetros y voy a alimentar con 0.9 voltios, pues igual va a ser elevado, porque el resto de los sistemas van a consumir una muy pobre proporción. Entonces, este bloquecito siempre estará consumiendo potencia. Y digo siempre porque siempre está encendido. Bueno, pues hoy día este tipo de circuitos no están en conducción siempre. Hay instantes de tiempo en el que sí se requiere que amplifique, porque el filtro seguramente está en operación. Y hay instantes en el que está sin hacer su actividad porque no se requiere en ese instante. Bueno, pues ahora la tendencia es que este tipo de bloques los hagamos dinámicos. Y también, obviamente, llegaremos a ese momento en el cual veamos cómo incorporar este tipo de sistemas en su modo dinámico, también para bajarle al consumo de potencia. De hecho, hoy día todo es dinámico, ¿eh? Buena parte de los circuitos analógicos de sus teléfonos celulares son netamente dinámicos. Así que sí, el costo no es económico, estamos pagando en consumo, pero tenemos aquí otra enorme ventaja. Como estamos trabajando en el dominio de Laplace, la función de transferencia total es el producto de cada una de estas tres funciones. Entonces, ahora tenemos una única expresión con un factor de ganancia que perfectamente bien define mi filtrado. Aquí está el factor de ganancia que hemos obtenido. Puede ser más, puede ser menos, pero sobre todo, cuando hagamos la multiplicación de estas tres funciones y desarrollemos el denominador, vamos a tener un sistema de segundo orden. Este sistema de segundo orden describe, matemáticamente hablando, a un filtro pasabanda con ganancia. ¿Por qué lo desarrollo? Porque el polinomio de orden 2, sus coeficientes tienen significado físico. Y eso es lo que vamos a ver. El producto de las frecuencias de nuestros polos define la frecuencia central del filtro. Es decir, es el centro geométrico de nuestro filtro. Ustedes van a darse cuenta si el filtro es simétrico o no, porque visualmente ustedes van a definir dónde está el punto medio. Bueno, el punto medio es la frecuencia central. Esa frecuencia central está dada por este producto. Omega sub 0 es la frecuencia central. El otro coeficiente está asociado al ancho de banda y al factor de calidad. ¿Han visto ustedes algunos sistemas que cuando va la frecuencia, la respuesta subiendo, a veces hay un pequeño sobretiro y luego se estabiliza? Luego un sobretiro y se estabiliza. Bueno, ese es el factor de calidad. Aquí el factor de calidad nos permite saber si la respuesta va a ser suave o no. Entonces, si ustedes tienen un factor de calidad de valor 1, pues van a tener una respuesta como esta que estamos observando. Bueno, pues este coeficiente que multiplica el término independiente de Laplace está asociado al ancho de banda y al factor de calidad. Y esta interpretación es cierta
siempre que el término de mayor potencia esté multiplicado por la unidad. Es decir, y dado un momento, ustedes tienen un polinomio de orden 2 y ese al cuadrado tiene un factor, sáquenlo de factor común, sáquenlo. Y lo que resulte va a ser de este tipo y van a poder inferir de ahí información. Y esto es de utilidad porque en ocasiones ustedes pueden construir a partir de especificaciones un polinomio y este polinomio ustedes lo pueden sintetizar si tienen, por ejemplo, a la mano algún manual de funciones polinomiales que puedan sintetizarse. Entonces, cuando decimos un filtro Butterworth, es porque este polinomio pues es del tipo Butterworth. ¿Y qué lo distingue que sea un Butterworth a que sea un elíptico? Los coeficientes, exactamente los coeficientes. Y estos coeficientes, matemáticamente hablando, pues tienen una interpretación física en su implementación. De ahí que muchos sistemas se construyan con sistemas de orden 2. ¿Cuántos en cascada? Los que sean necesarios, pero en general se usan así porque es mucha más fácil su síntesis y además un sistema de segundo orden se asume que es más tolerante a las variaciones. Por ejemplo, y tengo que subrayarlo, las variaciones o las tolerancias de nuestros componentes resistivos que habíamos dicho que impactaba en el polo pasa-altas y en el polo pasa-bajas, aquí impacta muy poco, pero en la frecuencia central. Este desarrollo se refiere a la frecuencia del punto medio. Entonces, individualmente hablando, si la tolerancia del pasa-altas heredaba la del resistor, bueno, la frecuencia central va a heredar el 50%. Si acá era 5%, aquí va a ser 2.5. Pero como son dos, bueno, acá el impacto es en una red y acá es en el otro. Y aquí va a ser únicamente en una frecuencia central. Individualmente, si lo suman como redes separadas, pues es 5% más 5%, es un 10%. Bueno, pues aquí la contribución en este tipo de propuesta es que aquí va a variar el 50% nada más. Entonces, es la información que tenemos de un filtro pasabanda desarrollado de esta manera. El tipo de sistemas de filtrado que luego viene muy bien, pues son los tipo Butterworth, los elípticos, que también son muy recurrentes. También le llaman Cower. Y algunos tipo Notch, que seguramente cuando haya algún tipo de interés específico, pues podemos hacer alguna síntesis para ver su implementación. Pero bueno, este tipo de diseño pues tiene esta posibilidad que nos permite interpretar los distintos coeficientes. Y ya para terminar, acuérdense que cuando uno habla de Laplace, uno está hablando también de polos, y los polos son números complejos. Y los números complejos los rescatamos porque los polos aparecen en el semiplano izquierdo. Y nosotros deseamos tener una respuesta plana, entonces usaríamos un filtro Butterworth. Este que está aquí, por la respuesta que tenemos, se parece mucho a un Butterworth. Eso significa que si graficamos los polos de este sistema de orden 2, van a estar ubicados en un círculo, donde el radio de ese círculo es la frecuencia central y los polos van a ser equidistantes. Eso nos va a permitir que tengamos una respuesta plana. Insisto, eso luego lo vamos a ver con detalle. Pero ¿qué pasa si ustedes no quieren un Butterworth? Quieren un filtro elíptico. Bueno, pues igual hay dos polos y los polos se van a ubicar en una elipse. Butterworth en una circunferencia. Los elípticos en una elipse. Y la frecuencia central en uno de los ejes o en el foco. Eso también. ¿Y qué tipo de desempeño vamos a tener? Diferente. Vamos a tener diferente el desempeño al Butterworth. ¿Dónde lo vamos a ver?
en el pasabanda y en el tipo de atenuación. A lo mejor con el Butterworth vamos a tener aquí 20 decibeles por década, igual que en el pasabajas. Y en el elíptico, a lo mejor tenemos 30 decibeles por década, ¿eh? O sea, cae más rápido, cae más rápido. Pero el ancho de banda a lo mejor no va a ser plano. Ahí también tenemos que ver si nuestra aplicación es exigente o no. Juan José. Sí, Federico, una duda, a ver si entendí bien. Cuando, por ejemplo, es circular, la frecuencia de entrada está en el polo está en el centro, si mal no recuerdo, y eh, los ceros están en la circunferencia. ¿Es correcto? El cero está en el centro. En la función que Ok. estamos viendo, el cero está en el Ajá, centro y los ajá. polos en el semiplano izquierdo. Ok. Pero dices que describe una circunferencia. Ah, claro, si el polinomio Ajá. de orden 2 fuese un Butterworth, en el plano complejo es como si tú dibujaras una circunferencia con centro en el Ya. origen y el radio de la Ajá. circunferencia es tu frecuencia central. Ah, ya, ok. Entonces los polos están Bien. sobre esa Ujú. circunferencia y son equidistantes. Ah, ok. Independientemente del ángulo que formen, siempre va, por ejemplo, si son 0 grados, el otro va a estar a 180. Si uno está a 90, el otro va a estar a 270. ¿Es correcto? De hecho, tienen un ángulo definido por el orden. Como es un orden 2, estos deben Ajá. estar como en 45 y en 135, pero del lado negativo. Ah, ok. Ya, ya, ya. Ujú. Bien. Ok. Gracias, Federico. No, de nada. Y bueno, yo insisto, para todos aquellos que les gusta la teoría de circuitos a nivel de diagrama de bloques, es muy relevante este tipo de representación, no solo porque hay un álgebra muy fácil para generar las respuestas de estos sistemas así descritos, sino porque desde el punto de vista práctico tiene una implicación. Por ejemplo, esta descripción de que la corriente pasa por un bloque que tiene resistencia y que genera un voltaje, bueno, físicamente significa eso, que toda la corriente entra por este componente, o sea, no hay reflexiones, no hay pérdidas, o sea, toda 100% fluye. Y ese componente es puramente óhmico. No hay ningún otro tipo de comportamiento no deseado, capacitivo, inductivo, no, no, no. Asume que estamos trabajando en un rango de frecuencias donde el componente es puramente óhmico. De ahí ya estamos limitando nuestro campo de acción. Estamos ignorando las posibles parásitas como un capacitor, pero sobre todo ese ignorar significa restringir el rango de frecuencias útil, donde este componente es puramente óhmico. Igual la otra contribución, la corriente que va a fluir por este capacitor y que está sujeto a una diferencia de potencial es exactamente lo mismo. Este capacitor asumimos que es constante, que sus propiedades como componente no las va a alterar absolutamente nada, ni la temperatura. Es una representación ideal, pero eso significa que la corriente va a ser proporcional a esa diferencia de voltaje y que esta impedancia únicamente va a depender de la variación o de la frecuencia a la cual estemos evaluando. Pero es una representación todo entra e igual sale. No hay reflexiones, no hay absolutamente nada de eso. Y la representación general de nuestro circuito pasa altas, pues pueden darse cuenta que tiene esta representación concentrada, lineal, donde no hay pérdidas, restringida en el rango útil en el que cada bloque hace su función, pero sobre todo
Esta es una representación de la teoría de circuitos. Es la ley de voltajes de Kirchhoff. La suma de corrientes en un lazo cerrado es cero. Estas dos contribuciones, cuando se suman con este potencial, todo eso es cero. Entonces, todas las representaciones que tienen este tipo de lazo con un punto de suma nos invita a que seamos ciertos de que estamos trabajando en el rango de frecuencia adecuado y además tener presente que estamos trabajando en modo voltaje. Medimos voltaje, inyectamos voltaje y en consecuencia el diagrama así obtenido es la representación de la conservación de voltaje vía la ley de voltajes de Kirchhoff. Y eso que podemos ver aquí, pero por supuesto que lo podemos ver en cualquier otro sistema. Si se abren el Logata y ven un diagrama de este tipo, tiene esa representación. Implica que los factores de amplificación son los que ahí se indican, que el rango de frecuencia de validez es donde la ganancia es constante, y todo ello, si es modo voltaje o modo corriente, siempre será una representación de la ley de voltajes de Kirchhoff. Y bueno, insisto, esto es para aquellos que les gusta la teoría de control. Bueno, hay un significado físico y una implicación en cada uno de estos bloques. Y el sistema en general es útil así tal cual en un rango definido de frecuencias. Justamente ahí el sistema funciona como lo queremos. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Bueno, a una serie de consideraciones de diseño, a aprovechar distintas redes, pero seguramente no es el único elemento que podemos tomar a nuestro favor. Esta es otra aplicación. Aquí tenemos un amplificador que tiene una característica inversora. Por supuesto que vamos a rescatar también el modelo que describe su desempeño. Identificamos los potenciales conocidos, despejamos el que no conozcamos, luego usamos la teoría de circuitos, yo utilizo Kirchhoff de corrientes para determinar la función de esta red y encontrar una expresión para mi potencial de salida. Y ahora vamos a darnos cuenta que tenemos un amplificador que igual depende de una razón de resistencias y un signo menos. Así que este circuito también amplifica, pero me cambia la fase. Donde tengo cresta, ahora tengo un valle. Y por supuesto, para algunas aplicaciones, tener un amplificador negativo, pues seguramente será de interés. Y aquí, aunque no se indique, aquí hay un resistor. Aquí hay un resistor en paralelo, pero diríamos que no está participando en esta configuración. Pero ya sabemos, esta es una representación de alterna de un op-amp que polarizamos. Así que aunque no se indique, aquí debe haber un arreglo resistivo en paralelo, que no participa, por eso es que está puesto únicamente a tierra. Y así como pues hay muchas más aplicaciones y todas ellas dependen de este tipo de distribución, la amplificación. Si por ahí tenemos capacitores en algunos nodos y aparentemente nos causa problema, pues no debiera causarnos problema. Nadie en su sano juicio pondría aquí un capacitor, porque si recordamos que la ganancia a lazo abierto es infinita, entonces el potencial que tengamos en uno de los puertos se va a reflejar en el otro. Es decir, en este puerto negativo se va a reflejar la tierra que tenemos en el positivo. Entonces este capacitor está sometido a una diferencia de potencial de valor cero. Así que este circuito pues seguirá siendo un amplificador. Si nosotros hacemos una medición y tenemos el amplificador en un proto, bueno, el proto tiene un efecto capacitivo. El encapsulado del operacional tiene un efecto capacitivo. La punta de nuestro osciloscopio tiene un efecto capacitivo. Todas ellas constituyen una carga. Bueno, pues esta carga se representa con este componente CL. La función como tal sigue siendo un amplificador, excepto que ahora, con este capacitor,
vamos a tener un amplificador que no es constante en todo el rango de frecuencias, sino en aquel rango en el que va a estar limitado por un polo que va a estar dictado por el valor de el resistor de retroalimentación y el capacitor de carga. Me explico. Habíamos dicho que si el puerto positivo está conectado a tierra, entonces el puerto inversor está conectado a una tierra virtual, igual que el capacitor, a una tierra virtual. Acuérdense que estamos en alterna. Entonces, este resistor de retroalimentación, en sentido estricto, está en paralelo con este capacitor. Bueno, pues al estar en paralelo, si ustedes lo resuelven, ahí va a aparecer un polo. El amplificador, por eso decimos que está limitado por un ancho de banda, cuyo polo lo va a definir el resistor de retro y el valor que tengan aquí en la carga. Si ustedes quieren definir de mejor manera su ancho de banda, entonces que la carga capacitiva no sea todas estas parásitas que comentamos, sino ustedes físicamente ponen un capacitor a la medida, de modo tal que todas las demás no contribuyan a esa conexión, entre comillas, en paralelo, y que únicamente domina la que ustedes quisieron poner. Entonces ustedes ahí están controlando hasta dónde desean que el ancho de banda del amplificador sea funcional. Con ese mismo esquema, el capacitor de carga, ese que ustedes pusieron, pues lo pueden poner en retroalimentación. Después de todo, sigue siendo un capacitor aterrizado. Bueno, pues es la misma manera para decir, si tenemos un amplificador de este tipo con un capacitor de retroalimentación, pues funciona como un amplificador con control del ancho de banda. Entonces, todos ellos son amplificadores limitados por parásitas o por un valor capacitivo que ustedes definan a propósito. E igual lo pueden poner aquí en retroalimentación y va a funcionar como un amplificador que se va a comportar como un pasabajas en sentido estricto, ¿no? Pero con ganancia. Y este esquema, pues también lo pueden ustedes desarrollar una y más veces y tantas como ustedes lo quieran, porque es un circuito que se usa mucho en muchas aplicaciones. Los convertidores de datos de analógico a digital usa esquemas de este tipo, usa filtros de lazo que tienen amplificadores y básicamente todos ellos tienen este tipo de implementación. Aquí en particular, en el que aquí estoy incluyendo la carga de todas las parásitas y puse a propósito un capacitor en retroalimentación, pues vean que la corriente, en sentido estricto, aquí está fluyendo por un paralelo, que aquí está indicado, ¿no? Como una Z de retroalimentación. Pero la topología es un amplificador. Así que la función de transferencia tiene que ser la que corresponda a un amplificador inversor. Lo que viene después es simplemente sustituir el paralelo de esa red RC de retro y vean, aquí está el polo, aquí está el que limita el ancho de banda. Y si a ustedes les interesa ir más allá de la frecuencia del polo, habíamos dicho, se comporta como un pasabajas. Esto que está aquí es como un pasabajas. Entonces, ustedes tienen una frecuencia mayor al polo, se estarán moviendo en esta zona roja continua. Aquí se estarán moviendo, que estamos asumiendo que es una zona de ganancia, porque aquí tiene el factor de ganancia. Si ustedes siguen aumentando el valor de la frecuencia, va a llegar un momento en el que a lo mejor este sumando ya no contribuye tanto con el 1, pero a final de cuentas lo que van a encontrar es un efecto de la carga. O sea, la carga como tal sigue, es generador de un polo parásito, que también va a influir este valor seguramente resistivo. Seguramente, no sé, el PCB, el proto, la punta de osciloscopio, otro circuito que esté alimentando, bueno, pues tendrán un segundo polo y ese polo también va a aportar 20 decibeles por década. Entonces, digamos que la región útil, pues únicamente es toda aquella hasta el primer polo. Ustedes pueden hacer
todo lo que así convenga, siempre y cuando tengan una amplificación en su sistema así diseñado. Y más allá del polo, pues la ganancia, como es de suponer, ya no es constante, empezará a decrecer dependiendo de la frecuencia, pero aun cuando la ganancia no sea constante, esta curva decreciente en esta zona roja continua, aquí también ustedes pueden hacer una función muy particular. Ya no amplifican, estarán haciendo otro tipo de función, y es que allí su circuito lo que hace es que integra. Si ustedes están en una frecuencia mayor al polo, entonces este sumando va a ser mucho más importante que el 1. El 1 no va a contribuir, entonces únicamente se quedan con este sumando. Y si ustedes recuerdan quién forma el polo, pues van a poder eliminar algunos términos resistivos y les queda una expresión como esta que está aquí en la parte inferior. Y eso es un modelo que me representa el resultado de una integral al sacarle la transformada de Laplace. Entonces, esto que tenemos aquí es la integral en el dominio de Laplace. ¿Eso qué significa? Que si ustedes tienen una señal senoidal, programan la frecuencia y esa frecuencia es mayor a la del polo, lo que van a obtener a la salida es la señal integrada, como si integraran ustedes una función en el cuaderno. Es básicamente lo que van a encontrar. Y eso lo vemos aquí. Aquí hay una zona de ganancia constante, hay una zona de integración donde todavía tengo ganancia, obviamente, donde todavía tengo ganancia. Podemos aplicar una señal senoidal, pero si ustedes aplican una señal senoidal, pues va a salir un coseno, entonces no se va a ver la integración. Pero si meten una señal triangular como entrada, pues van a ver que la señal de respuesta es como la integración de una línea recta. Es claro que está invertida, ¿verdad? Pero entonces como que se quiere parecer algo armónico. Pueden irse al laboratorio, meten una cuadrada y cada constante, cuando la integran, pues debe ser algo que se parezca a una línea recta. Aquí, por supuesto, no se ve recta por los valores de los componentes que se seleccionaron. Los tiempos de carga y descarga, pues debemos de seleccionarlos de modo tal que la integración sea tal y como la entendemos matemáticamente hablando. Pero aquí lo que estamos haciendo es integrando constantes. Una constante positiva, pues tiene que ser una línea recta negativa, decreciente. Aquí, una constante negativa, pues tiene que ser una línea recta positiva, porque la configuración, recordemos, tiene un signo menos a la salida. Es una configuración inversora. Entonces, el circuito se integra más allá del polo. En la zona de integración, efectivamente, integra. Obviamente, también hay un circuito que nos va a servir para hacer la derivación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues solo pongan el capacitor a la entrada y con eso tendrán un derivador. Así que, pues bueno, mucho de esto se sigue utilizando. Todo ello se sigue utilizando hoy día en los sistemas para hacer esquemas de modulación, de conversión, analógico digital, y es el corazón de una enorme cantidad de desarrollos en el que el amplificador inversor es la celda básica. Podemos ser incluso sumadores de voltaje. Como este es un circuito lineal y las señales son independientes, entonces aquí viene a la mano muy bien aplicar el principio de superposición y pueden meter tantas señales como ustedes lo deseen y van a tener una suma de señales con un factor de amplificación que ustedes deseen y pueden poner tantas como gusten de modo tal que el circuito va a funcionar como un sumador de señales. Lo pueden hacer incluso en la vida práctica, lo pueden hacer en un simulador. Y por ejemplo, yo lo que hice fue simular la generación de la señal cuadrada con 5 señales que estoy sumando. Seleccioné valores resistivos específicos y aquí está cada una de las contribuciones
que estamos excitando al sumador. Y lo que da la salida del circuito, pues es algo como esto, ¿no? Que al final también me funciona para verificar que ciertamente está el sistema sumando. Bueno, y hay más, ¿eh? O sea, por supuesto que hay muchos más circuitos basados en este principio, pero eso seguramente lo vamos a poder ver con más calma en la próxima sesión, porque al final de cuentas, lo que quiero rescatar de todo esto es lo siguiente. Nuestro circuito base es el amplificador inversor. El circuito como tal tiene resistencias. Las resistencias son generadores de ruido y entre más resistencias sean, aunque sean de poco valor óhmico, todas ellas en conjunto están contribuyendo a hacer cada vez más y más y más notorio el ruido térmico. Nosotros podemos hacer algunos reacomodos en cuanto a la distribución de valores para tener lo que se llama una suma ponderada y obtener un circuito en el que ustedes puedan ir viendo que la suma que van a obtener en la salida realmente está siendo ponderada. Es decir, pueden tener la contribución de un medio, de un cuarto, y si ponen una red en este mismo patrón, van a sumar un octavo, un 16avo, un 32avo, y ese tipo de esquema se presta porque entonces este tipo de representación, la suma ponderada, es el corazón de los convertidores analógico-digital y, sin duda, del digital analógico. Toda aquella ponderación siempre uno lo debe asociar a conversión de datos y mayoritariamente hablando de digital a analógico. Juan José. Sí, Federico, fíjate que me recordaste ahorita que estás explicando esto de la ponderación de los resistores. Yo hace, ¿qué será? El semestre pasado les demostré ahí a los alumnos un convertidor de analógico digital con puras resistencias. Y exactamente eh, la resistencia, una resistencia X y la otra es 2 veces el valor de la resistencia X. Y se puede hacer de tantos valores, Ujú, ujú. 4, 6, etcétera, para hacer la conversión. Y nomás Sí, checas los valores de voltaje que te dan y ya tienes tu convertidor. es Fíjate que correcto. me recordaste ahorita. Es correcto, como ejercicio en laboratorio, como verificación de conceptos, es muy, muy útil tener este tipo de ejercicio, Juan José, porque tú te das cuenta que efectivamente el circuito hace lo que la teoría indica. Si suma, si suma de manera ponderada, y aquí es de suponer, porque fíjense, si al final todos los potenciales son del mismo valor o es la misma fuente, eso significa que estos potenciales individuales lo podemos sacar como factor común. Entonces, si la red le incrementamos, entonces vamos a tener un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo. Y después nosotros podemos seleccionar qué sumando queremos que contribuya a la suma total. Y entonces ahí estaremos ya definiendo de alguna manera el algoritmo para hacer un convertidor digital analógico, donde el número digital va a estar indicándome qué fuente contribuye o no, o lo que es lo mismo, qué sumando contribuye o no a la suma. Entonces ahí ya estaremos convirtiendo un número digital a un equivalente analógico. Si ustedes quieren 8 bits, bueno, pues aquí tendremos 8 sumas ponderadas. ¿Queremos 24? Bueno, pues 24 sumas ponderadas. Pero con este esquema vamos a tener muchas resistencias. Entonces, este tipo de aplicaciones viene bien, pues cuando la alimentación es grande, 5 voltios, 12 voltios, porque ahí el ruido, pues no le va a hacer absolutamente nada a la conversión. Hay otro tipo de inconvenientes y eso los vamos a ver.
Y uno de los inconvenientes es justamente la no linealidad de estos arreglos puramente resistivos. Pero eso, si me lo permiten, lo podemos ver en la siguiente sesión, y ahí, cuando veamos este tipo de inconveniente, nos vamos a dar cuenta que quizás tengamos que migrar nuestros sistemas a unas topologías puramente capacitivas. Pero tenemos que justificar por qué no queremos resistores. Hasta este momento hemos dicho que podemos usar resistores, y hemos terminado esta charla diciendo que podemos demostrar que esta red amplificadora inversora nos sirve para hacer una suma ponderada que va a servirnos para hacer un convertidor digital analógico. Y ese lo vamos a ver la próxima sesión. Y a partir de ahí tenemos que tomar una decisión de su factibilidad para trabajarlo, ¿de acuerdo? Porque tenemos que trabajar algo todavía más, algo más que este circuito no nos permite ver todavía, pero que es necesario rescatarlo para saber en qué momento voy a tener que incorporar a todas estas fuentes de error como ya un problema que me lleve a un escenario de cambiar a mis topologías netamente capacitivas. Pero por lo pronto, la próxima sesión les muestro el circuito convertidor, y después entraremos al intento de integrar nuestro sistema de filtrado. Porque el sistema de filtrado pues, seguramente lo vamos a convertir a digital y luego de digital a analógico. Así que vamos en esa ruta.